aquí nos tienen, evitando que nos lleven prestos esos descamisados. Pero si nos acompañan y se suscriben, les explicaremos una batalla que pasó muy cerca de aquí. Únanse a la aventura. Anímense. Hola amigos, en este vídeo trataremos de lo que aconteció en la ciudad de Groninga en julio de 1568. Pero antes veamos cuáles fueron los antecedentes de tal situación. En abril de 1566, un grupo de nobles flamencos consensuó un pliego de exigencias conocido luego como el Compromiso de Breda, que fue presentado a Margarita de Parma, gobernadora de los Países Bajos, más como un ultimátum que como una base de negociación. La actitud dialogante y moderada de Margarita de Parma fue interpretada como debilidad y nobles como Hendrik van Brederode empezaron a reclutar fuerzas y a instar ya por la rebelión armada. Y Guillermo de Orange y otros nobles, hasta entonces haciendo equilibrios para mantenerse equidistantes, acabaron tomando partido por la rebelión. En ese momento, en la ciudad de Valenciennes, se alzó en rebeldía contra la corona, aunque las fuerzas realistas acabaron derrotando a los rebeldes en las batallas de Batrelos y Lannoy, y finalmente restaurando el orden en Valenciennes. En 1567, un ejército calvinista de 2.500 hombres bajó hasta Austerville, y un contingente realista los sorprendió y aniquiló el 13 de marzo en la batalla de Austerville. Pero la rebelión estaba ya decidida, y Guillermo de Orange organizó un triple ataque sobre los Países Bajos, y estaba destinado a extender la rebelión y a expulsar a los católicos, españoles o no, de Flandes. Ante tal panorama, la nobleza católica y también la protestante moderada solicitaron protección y dieron su apoyo a la corona a cambio de que tolerase el culto protestante. Y el rey respondió encargando al duque de Alba que trasladase los tercios de Lombardía a Francia. Esta proeza fue posible por la creación en aquella época de un corredor logístico que atravesaba los dominios del rey de España y que unía la Lombardía, al norte de Italia, con Flandes, lo que se conoce como el Camino Español. Entre las tropas que entraron en Flandes se hallaban las unidades de élite de la época, los temibles tercios viejos de Nápoles, Sicilia, Lombardía y Cerdeña, comandados por maestres de campo y capitanes de la talla de Sancho Dávila, Sancho de Londoño, Alonso de Ulloa o Julián Romero. Estas tropas debían enfrentarse ahora a los rebeldes. Los rebeldes se organizaron en 3 ejércitos, compuestos mayoritariamente de mercenarios alemanes, pero también con algunos refugiados holandeses y hugonotes franceses. Un primer ejército, a las órdenes de Guillermo de Orange, atacaría desde el sur, desde el eje Dillenburg-Maastricht. Otro segundo ejército, comandado por el señor de Villers, atacaría desde el este, desde Alemania, con la intención de tomar Roermond y extender allí la rebelión. Y un tercer ejército, a las órdenes de Luis de Nassau, atacaría la región del norte en Friesland, para tomar Groninga y alzarla en armas contra la corona. El ataque sobre Roermond fue un fracaso, ya que la ciudad no quiso ser liberada por el ejército calvinista, que incapaz de alzar también la población contra la corona, tuvo que retirarse a toda prisa hacia Alemania. El 23 de abril de 1568, en la batalla de Dahlen, el ejército rebelde de 3.000 hombres fue derrotado sin paliativos y aniquilado por un contingente español de 1.600 hombres de los tercios. Así se las gastaban. En cuanto al ataque por el norte, el ejército calvinista, a las órdenes de Luis y Adolf de Nassau, hermanos de Guillermo de Orange, fracasó también en su intento de ocupar Groninga, que tampoco quiso ser liberada. Ante este fracaso, Luis decidió retirarse y, perseguido por las fuerzas españolas, concentró sus fuerzas en el monasterio de Heiligerlee, donde tomó posiciones y preparó el terreno para la defensa. El pequeño ejército español que le perseguía lo hizo de manera descoordinada, sin apoyo entre los diferentes cuerpos, desorganizado y en proporción de 1 contra 7 defensores, y fue derrotado con facilidad en Heiligerlee.
sufriendo 450 muertos y perdiendo 6 piezas de artillería. Además, se rindieron sin combatir 5 banderas de mercenarios alemanes. Como resultado de la derrota en Heiligerlee, las tropas reales se retiraron hacia Groninga, entrando Megen en la ciudad el 24 de mayo con sus unidades y supervivientes. En cuanto a Nassau, llegado frente a Groninga, estableció su campamento en la zona noreste, pero no consiguió bloquear la ciudad, ni alzar las poblaciones vecinas. Fortificó el campamento y los accesos al canal de Damstediep, por donde podía comunicarse con Dam y el puerto de Deathshield, y desde allí con la ciudad alemana protestante de Emden. Así las cosas, desde Groninga se enviaron mensajeros al duque de Alba solicitando refuerzos. Este empezó por enviar a Groninga a su lugarteniente y fiel amigo, el coronel Chapino Vitelli. Frente a Groninga se sucedieron muchas escaramuzas y los rebeldes siempre lograban escabullirse sin sufrir excesivas bajas, ni dejarse empeñar en una batalla decisiva. Ellos mismos eran conscientes de que la imprudente actuación de los españoles en Heiligerlee muy difícilmente se les volvería a presentar. Pero el tiempo jugaba a favor de los calvinistas y Alba necesitaba derrotar a Luis de Nassau antes de que su hermano Guillermo de Orange iniciara su invasión por el sur y tener entonces que luchar en 2 frentes. Ante la falta de resultados y con el tiempo en su contra, el duque de Alba decidió tomar el mando de las operaciones personalmente y dirigirse a Groninga con más unidades. Pero la maniobra no era tan sencilla. Tenía que concentrar y movilizar sus fuerzas sin que Nassau se alarmara y se volviera entonces a Alemania, desde donde podría permanecer al acecho y amenazar Frisia siempre que quisiera. En cuanto a Luis de Nassau, su objetivo estratégico era muy claro. Debía alejar a los temibles tercios y al duque de Alba de la zona de Bruselas, para que su hermano pudiera realizar la invasión de los Países Bajos sin apenas oposición. Y de momento estaba triunfando. Otra cosa que el Gran Duque tenía muy clara era que todos sus movimientos llegaban más pronto que tarde a oídos del de Nassau. El planteamiento del Gran Duque era tan simple de explicar como complejo de ejecutar. Debía aparentar tranquilidad y lentitud. Para ello, mientras él mismo paseaba algunos días dejándose ver en Amberes, ya había lanzado la caballería del prior don Hernando de Toledo hacia Deventer, con la misión de preparar la ruta y el desplazamiento de la infantería. Para hacerse una idea de la complejidad de la marcha y de la capacidad de planificación del duque, la infantería debía cruzar 4 caudalosos ríos en primavera, cuando el caudal es el más alto: el Mosa, el Waal, el Rin y por último el Ixchel, en la misma Deventer. No solo organizó un gran acopio de víveres y suministros a lo largo de la ruta, sino que además concentró un gran número de barcas y barcazas en cada punto de cruce, para que cuando las unidades de infantería fueran llegando, cruzaran sin demora. Además, y preveyendo que la etapa final iba a ser la más arriesgada por la cercanía del enemigo, hizo también concentrar en Coevorden todo tipo de carretas y carromatos para transportar la infantería y darles así tiempo a recuperarse de la larga y dura marcha que desde sus acortamientos de origen tendrían que hacer. Alonso de Ulloa partió desde Gante con 15 banderas. Julián Romero salió de Bruselas con 10 banderas del tercio de Sicilia. Y Sancho de Londoño, desde Maastricht, acudió con 10 banderas del tercio de Lombardía. Además, se reclutaron 2 regimientos de infantería valona con las órdenes del señor de Blondeau y del conde de Rouge. En cuanto a la caballería, se movilizaron las compañías de arcabuceros a caballo del capitán Montero y varias compañías de lanzas españolas, italianas y albanesas. Se reclutaron también 1000 jinetes borgollones a las órdenes del señor de Nekerns. Como apoyo contaba con 4 piezas de asedio y 6 medias culebrinas. Se concentraron primero en Bolduque, pasando por Ome y dirigiéndose hacia Deventer, a donde llegaron el 10 de julio. A Coevorden el día 13. Súbitamente, el duque de Alba se desplazó a toda velocidad hacia Coevorden, donde se reunió con sus tropas, para seguir a Roden el día 14 y llegar finalmente a Groninga el día 15 por la noche. Habían cubierto casi 200 kilómetros en casi 5 días. Luis de Nassau, acampado frente a Groninga, fue completamente sorprendido, y lo volvería a ser en breve. Durante este trayecto final, tal y como relata Estrada,
tuvo lugar un hecho gracioso y divertido a costa de los exploradores. Como era prudente hacer cuando un ejército se movía en columna de marcha, un grupo de exploradores les precedía para reconocer el terreno y alarmar de peligros. Parece que los exploradores detectaron en la lejanía ruido de tambores y griterío, así como la cabeza de una multitud con sus banderas al frente. Rápidamente dieron media vuelta y al galope tendido regresaron a la columna, avisando de que el enemigo se hallaba enfrente. Se dio pues la orden de desplegarse para la batalla, y en ello estaban las unidades cuando por el camino apareció la comitiva nupcial de algún vecino prominente, con la novia encabezando la comitiva, y multitud de parientes y vecinos portando banderas, entonando cánticos y bailando al son de los pífanos y tambores de los músicos. La novia y su comitiva fueron vitoreados por los soldados, mientras que los exploradores fueron objeto de mofa que por lo visto dejó huella en las milicias valonas. Como se ha comentado, el campamento calvinista estaba situado al noreste de la ciudad, sobre el único terreno relativamente libre de pantanos y turberas, y rodeado y protegido por ríos y canales. Si lo observáramos desde la ciudad, su derecha estaba protegida por un canal que discurre de sur a norte desde Groninga, desde el que salía otro canal que discurría oblicuamente en dirección noroeste y que ofrecía protección natural a todo el frente del campamento. A la derecha de este canal existía un puente de madera y una casa, mientras que a la izquierda, tras un meandro, se elevaba una atalaya desde la que se podía contemplar todo el campamento calvinista, y en cuya base había también un puente de madera y una casa, la llamada Casa Roja, y que marcaba el límite izquierdo del campamento. Ambas casas se fortificaron, y Nassau además tuvo la precaución de hacinar leña y combustible suficiente bajo los puentes para incendiarlos, llegado el caso de que fueran asaltados por los españoles. Frente al puente de la derecha, el más cercano a Groninga, los rebeldes habían construido un bastión en el lado opuesto del canal para defenderlo mucho mejor. El mismo campamento calvinista estaba dividido en dos por otro canal que partía desde el canal frontal hacia el norte, y un puente conectaba ambas mitades del campamento. Con objeto de cerrar más el cerco sobre Groninga, los calvinistas tomaron la abadía de Silwar, al norte de la ciudad, la fortificaron y colocaron una guarnición de 3 compañías de arcabuceros. El traslado en carromatos de las unidades de infantería en la última etapa, que bien con anticipación preparó el duque, cobraba ahora una importancia decisiva, ya que la infantería de vanguardia iba a poder desayunar y descansar mientras era trasladada al frente, y así poder estar en plenas condiciones de combatir. Disponía de 11.000 infantes, 500 efectivos de caballería ligera y los 1.500 reitles o herreruelos de Brunswick para asaltar el campamento fortificado. No iba a esperar a la artillería para no retrasar el ataque. Nassau contaba con 10.000 infantes, 1.500 jinetes y 16 cañones, atrincherado y fortificado. Conocedor el duque de estas disposiciones, ordenó entonces a Meigen que sin esperarle atacase y desalojase a los calvinistas de la abadía. El ataque se inició en la izquierda. Meigen envió a las compañías de robles que avanzaron sobre la abadía de Silva. Tiroteo, los calvinistas abandonaron e incendiaron la abadía y se dirigieron hacia su campamento a través del puente y la Casa Roja de la izquierda. El 15 de julio, muy de madrugada, el duque puso en marcha su ejército y a las 7 de la mañana cruzaba Groninga desde el sur y sin detenerse desplegó sus unidades enfrentando al campamento calvinista, sorprendiendo completamente a los rebeldes. Y mientras se completaba el despliegue de las unidades frente al campamento rebelde, el mismo duque se adelantó con sus oficiales hacia el canal que era la primera línea de defensa del campamento, para reconocer el terreno. Viendo esto desde el campamento, arcabuceros enemigos salieron de las trincheras y con el canal por medio iniciaron el fuego contra la infantería que acompañaba al duque, que devolvió el fuego, iniciándose también el combate en la zona centro. Mientras Alba escudriñaba las defensas, fue informado por un campesino de que el ejército de Nassau se estaba discretamente preparando para la evacuación. Un asalto a una posición fuertemente fortificada era casi un suicidio, pero si realmente se estaba evacuando el campamento, la opción del asalto se convertía entonces en una gran oportunidad.
Mientras se debatía la situación, no perdió tiempo y envió a la caballería de Sancho de Ávila y Nicola Basta, apoyados por los arcabuceros a caballo de Montero, hacia el flanco derecho. Simultáneamente, mandó a las compañías de arcabuceros de Íñigo de Medinilla y a las de don Diego de Fernández, del tercio de Nápoles, que apoyasen a las compañías de Montes de Oca y Bracamonte, para que presionaran sobre el bastión frente al puente, pero sin iniciar ningún asalto. Mientras tanto, en el flanco izquierdo, las compañías de Robles lograron cruzar el puente de madera antes de que los calvinistas le prendieran fuego, y a base de certeras descargas, expulsaron a los herejes primero del puente y tras un encarnizado combate de la Casa Roja, que estaba junto a la elevación del terreno tras el meandro. Con esta fortificación clave de los rebeldes en su poder, Robles pudo, desde la elevación, comprobar que la información del campesino era cierta y que tras los atrincheramientos y las compañías que los ocupaban, el ejército rebelde se estaba retirando. La información se envió rápidamente al duque de Alba, a la vez que se le pedían refuerzos para asaltar las trincheras del campamento desde la Casa Roja. A las 18 horas, confirmada la retirada, ordenó un asalto general. Envió al capitán Beamonte con 200 arcabuceros a reforzar las compañías de Robles en el flanco izquierdo, con órdenes de atacar las trincheras y asaltar el campamento solo si los rebeldes se estaban retirando. A las compañías de Montes de Oca y Diego de Bracamonte, apoyadas por las de Medinilla y Diego Fernández, les ordenó lanzar por el centro y atacar e intentar cruzar el canal con un puente de barcazas, y al resto del tercio de Nápoles atacar frontalmente el bastión que defendía el puente. En un segundo escalón, y como fuerza de reserva, situó a 400 arcabuceros a las órdenes de Gonzalo de Bracamonte. Al mismo tiempo, las compañías de lanza de Sancho de Ávila y Nicola Basta y las de arcabuceros a caballo de Montero se enviaron río arriba a la vista de los rebeldes para hacerles creer que iban a flanquear la posición cruzando por un vado y cruzando, si era posible, para presionar sobre el puente por el que se retiraban los calvinistas. El temor a verse flanqueados por la caballería española hizo que los rebeldes abandonaran sus posiciones y además incendiaran el puente tal como habían preparado. Algunas unidades, con los capitanes de Diego Enríquez, Alonso de Vargas, Añasco y Medinilla, lograron cruzar antes de que el puente se incendiara completamente. Otras lo hicieron por un vado cercano, con el agua a nivel del pecho, mientras que la caballería albanesa cruzó a nado, lanza en ristre para atacar a los que huían. Con esta carga se ocuparon el bastión y las casas fortificadas que protegían el puente, expulsando a los calvinistas de la posición, y tras su huida asaltaron también las trincheras del campamento. Aunque no pudieron ir más allá, al quedar parte de las unidades sin poder cruzar el puente ya completamente calcinado. Mientras en el flanco izquierdo, ya dentro del campamento rebelde, las tropas del coronel Robles se enfrentaron a la caballería enemiga que cubría la retaguardia de la evacuación. Con apenas terreno, los jinetes fueron copados por los arcabuceros de Robles y masacrados. En estos momentos, las unidades rebeldes ya no se retiraban, huían como podían. Arcabuceros, caballería pesada y caballería ligera se afanaron en perseguir y acabar con todos los rezagados a través de unos 10 kilómetros, hasta que se hizo de noche. Los pantanos y los canales podían convertir la persecución en una trampa mortal, y podía provocar un contraataque rebelde que acabara en derrota, por lo que hacia las 22 horas cesó la persecución, y las unidades recibieron órdenes de volver al campamento para reorganizarse. El duque de Alba se retiró a Groninga para planificar la persecución y destrucción del ejército de Nassau sin perder un solo día. El ejército rebelde sufrió una derrota sin paliativos y perdió entre 300 y 900 hombres, además de 3 piezas de artillería, aunque una sola bandera. Pero la verdad es que fue capaz de retirarse en buen orden y al amparo de la noche manteniendo su capacidad de combate. Al día siguiente, el 16 de julio, empezaría una nueva campaña, la de Jemmingen, pero esta es tema ya del próximo vídeo. Espero que este os haya gustado lo suficiente para suscribiros al canal y dejar un like o un comentario. Hasta pronto amigos, nos vemos en Jemmingen.